Página 28. Putnam Hillary, Razón, Verdad e Historia, 1981. Continuación del capítulo 1. Cerebros en una cubeta. Las premisas del argumento. Ya he ofrecido el argumento prometido para demostrar que los cerebros en una cubeta no pueden pensar ni decir que son cerebros en una cubeta no pueden pensar y decir que son cerebros en una cubeta. Queda solo hacerlo explícito y examinar su estructura. Según acabamos de afirmar, cuando el cerebro en una cubeta, en aquel mundo donde cada ser sintiente está y siempre estuvo dentro de una cubeta, piensa, hay un árbol delante de mí, su pensamiento no se refiere a árboles reales. Según algunas teorías que seguidamente discutiremos, podría referirse a árboles que aparecen en la imagen, o a impulsos electrónicos que ocasionan experiencias de árboles, o a las características del programa que son responsables de esos impulsos electrónicos. Nuestras recientes afirmaciones no implican el rechazo de estas teorías, pues existe una estrecha conexión causal entre el uso de la palabra árbol en la cubeta castellana y la presencia de árboles que aparecen en la imagen, la presencia de impulsos electrónicos de cierto tipo, y la presencia de ciertas características en el programa de la máquina. Según tales teorías, el cerebro está en lo cierto, no se equivoca al pensar, hay un árbol delante de mí. Dada la referencia de árbol y de delante de en la cubeta castellana, y suponiendo que una de estas teorías es correcta, entonces las condiciones de verdad de la oración, hay un árbol delante de mí, cuando ocurre en una cubeta castellana, son algo tan simple como el que haya un árbol aparente en la imagen delante de mí en cuestión en la imagen o quizá que desde la maquinaria esté llegando el tipo de impulso electrónico que normalmente produce esta experiencia, o quizá que esté operando el dispositivo de la maquinaria que se supone que produce la experiencia de árbol delante de mí. Y sin duda alguna, estas condiciones de verdad se satisfacen. Por el mismo argumento, en la cubeta castellana cubeta se refiere a cubetas aparentes en la imagen, o a algo relacionado, impulsos electrónicos o a características de programa, pero sin duda no se refiere a cubetas reales, ya que el uso de cubeta en la cubeta castellana no tiene conexión causal con cubetas reales, aparte de la conexión que supone el hecho de que los cerebros en una cubeta no podrían usar la palabra cubeta si no estuvieran en presencia de una cubeta particular, la cubeta en que se hallan, pero en la cubeta castellana esta conexión se obtiene entre el uso de toda palabra y esa cubeta particular, no es una conexión especial entre el uso de la palabra cubeta y las cubetas. De forma similar, en la cubeta castellana, fluido nutriente se refiere un líquido aparente en la imagen o a algo relacionado, impulsos electrónicos o características del programa. Se sigue que, si su mundo posible es el mundo real, y somos realmente cerebros en una cubeta, entonces lo que queremos decir con somos cerebros en una cubeta es que somos cerebros en una cubeta aparente en la imagen o algo de esta índole, si es que queremos decir algo. Pero parte de la hipótesis de que somos cerebros en una cubeta es que no somos cerebros en una cubeta aparente en la imagen, es decir, lo que estamos alucinando no es que somos cerebros en una cubeta. Así pues, si somos cerebros en una cubeta, entonces la oración somos cerebros en una cubeta afirma algo falso, si es que afirma algo. En resumidas cuentas, si somos cerebros en una cubeta, entonces somos cerebros en una cubeta es falso. Por lo tanto, es, necesariamente, falso. La suposición de que tal posibilidad tenga sentido surge de la combinación de dos errores. 1. Tomar demasiado en serio la posibilidad física, y 2. Manejar de forma inconsciente una teoría mágica de la referencia, es decir, una teoría en la que ciertas representaciones mentales se refieren necesariamente a ciertas cosas y clases de cosas externas. Hay un mundo físicamente posible en el cual somos cerebros en una cubeta. ¿Qué significa esto? Excepto que hay una descripción de tal estado de cosas que es compatible con las leyes de la física. Así como existe en nuestra cultura, desde el siglo XVIII, la tendencia a considerar la física como nuestra metafísica, es decir, a considerar las ciencias exactas como la descripción del verdadero mobiliario último del universo por tanto tiempo buscando
La consecuencia inmediata de esta tendencia es también cierta tendencia a considerar la posibilidad física como la mismísima piedra de toque de cómo podrían ser verdadera y realmente las cosas. La verdad es verdad física, la posibilidad, posibilidad física, y la necesidad, necesidad física, según esta opinión. Pero acabamos de ver, aunque por ahora solo en el caso de un ejemplo muy artificial, que este punto de vista es erróneo. La existencia de un mundo físicamente posible en el cual somos cerebros en una cubeta, y siempre lo fuimos y siempre lo seremos, no significa que posible, verdadera y realmente podríamos ser cerebros en una cubeta. Lo que excluye esta posibilidad no es la física, sino la filosofía. Algunos filósofos, anhelando hacer valer y al mismo tiempo minimizar las pretensiones de su profesión, típico estado de ánimo en la filosofía angloamericana del siglo XX, dirían, bravo. Ha mostrado que algunas cosas que parecen ser posibilidades físicas son en realidad imposibilidades conceptuales. ¿Qué tiene esto de sorprendente? Bien, no hay duda de que mi argumento puede describirse como un argumento conceptual. Pero cuando la actividad filosófica se describe como una búsqueda de verdades conceptuales, suena a algo así como una investigación acerca del significado de las palabras. Y, no ha sido esta nuestra tarea, desde luego. Nuestra tarea ha consistido en examinar las precondiciones del pensar acerca de algo, representar algo, referirse a algo, etc. Y no hemos investigado estas precondiciones desentrañando el significado de estas palabras y de estas frases, como podría hacer un lingüista, por ejemplo, sino razonando a priori. Y no en el antiguo sentido absoluto, ya que no pretendemos que las teorías mágicas de la referencia sean erróneas a priori, sino en el sentido de una investigación sobre lo que es razonablemente posible una vez asumidas ciertas premisas generales, o una vez establecidas ciertas suposiciones teóricas muy generales. Tal procedimiento no es empírico, pero tampoco es completamente a priori, aunque incorpora elementos de ambas formas de investigación. A pesar de ser falible y de depender de supuestos que podrían ser descritos como empíricos, por ejemplo, el supuesto de que la mente no tiene otro acceso a las cosas externas o a las propiedades que el que le proporcionan los sentidos, mi procedimiento se halla en estrecha relación con lo que Kant llamó investigación trascendental, ya que consiste, repito, en una investigación sobre las precondiciones de la referencia y, por ende, del pensamiento, precondiciones que se encuentran incorporadas en la naturaleza de nuestras mentes, aunque no son, como Kant creía, completamente independientes de suposiciones empíricas. Una de las premisas del argumento es obvia: las teorías mágicas de la referencia son erróneas, y no solo erróneas con respecto a las representaciones físicas, sino también en lo que concierne a las mentales. La otra premisa establece la imposibilidad de referirnos a ciertos tipos de cosas, por ejemplo, a árboles, sin haber tenido interacción causal con ellas, o, en su caso, con otras cosas en cuyos términos puedan describirse las primeras. Pero, ¿por qué hemos de aceptar estas premisas? Puesto que constituyen el marco general en el que opera mi argumentación, es el momento de examinarlas más detenidamente. Página 30 de 223.